A lo largo de tu vida quizá te has encontrado con que en tu hogar de pronto se descompuso algún aparato eléctrico que requiere los conocimientos de un experto. Sin embargo, como todo buen mexicano, solemos expresar: yo lo voy a hacer, yo lo voy a arreglar. No tenemos ni idea de cómo desarmar y volver a armarlo, pero nos aventamos a hacer esta labor, ya sea la televisión o la licuadora. La armamos, la volvemos a armar, nos sobran los tornillos. Lo normal ante esto es que cuando se descompone algo es importante recibir instrucción de parte de alguien que sabe. Es importante ser intencionales en pedir esa dirección del experto. Los discípulos de Jesús un día se dieron cuenta que estaban limitados y carentes del conocimiento de algo y fueron intencionales en pedir a Jesús que les enseñara. No se trataba de un aparato, no se trataba de algo que tenía que ver con su vida diaria, sino se trataba de algo mucho más trascendente para sus vidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos presenta la siguiente situación. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Jesús enseñó a sus discípulos. Los evangelios constantemente nos reportan a Jesús orando. Aquí no es la excepción. Jesús estaba orando en cierto lugar y quizá al verlo, notaron el tiempo, la manera, la intensidad, la frecuencia de la vida de oración de Jesús. Un discípulo se da cuenta de que ellos no sabían orar como Jesús lo hacía. Reconocen su carencia, le hacen una petición muy especial. Señor, enséñanos a orar. Señor, no sabemos orar como tú lo haces. Necesitamos que nos enseñes. Y en respuesta a esta petición, Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros hoy en día a orar verdaderamente de acuerdo con la voluntad de Dios. De ahí surgen esas palabras tan especiales que a lo largo de toda la historia de la iglesia se les ha conocido como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Tenemos que reconocer que no sabemos orar, así como lo hace Jesús. Nuestras oraciones parecen ser más bien listas de supermercado, listas de lo que pensamos que son nuestras necesidades, listas de cosas y situaciones en las que nosotros somos el centro y la prioridad. Nuestras oraciones parecen más bien una exposición de nuestros planes, de nuestros sueños, centrados en nuestro bienestar y prosperidad en todo aspecto. Nuestras oraciones tienden a parecerse a la expresión de aquellos 3 deseos concedidos por el genio de la lámpara maravillosa, en la que tenemos la expectativa de que Dios cumpla nuestros requerimientos. No cabe duda que nosotros, al igual que los discípulos, necesitamos cada día aprender a orar. Y precisamente durante esta semana estaremos considerando el Padre Nuestro para aprender a orar de la forma y la manera en que Jesús enseña a sus discípulos desde el principio. La pregunta del catecismo dice: ¿qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Toda palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero especialmente la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, que comúnmente se le llama el Padre Nuestro. La oración, hermanos, no se trata principalmente de desahogar nuestras necesidades, sino de centrar nuestro corazón en Dios. A pesar de que todos los días oramos, hay circunstancias de la vida que despiertan en nosotros la necesidad de orar con más frecuencia, con más fervor. Sin embargo, a veces no sabemos qué decir, no sabemos ni cómo hacerlo. Debemos mirar la oración como un privilegio y no como una obligación. Es un honor que tú te presentes ante Dios y le llames Padre.
Es un honor comentarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades. La oración es una expresión de sometimiento y confianza en la voluntad del Creador y Rey de Reyes. Jesús era un hombre de oración, que aprovechaba cualquier oportunidad para estar a solas con el Padre. Al igual que a los discípulos, debemos también decir, enséñanos a orar, enséñanos a orar, para hacerlo de la manera correcta. Para esto Jesús nos da instrucciones sobre la oración en la Escritura. La oración, dice la Escritura, debe ser en secreto. Entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, según Mateo 6, versículo 6. Los fariseos eran amantes de orar en voz alta y en las esquinas para que los vieran. Aunque hoy hay oraciones congregacionales, nuestra oración en secreto no debe ser sustituida por las oraciones congregacionales. Jesús también dice, no usen vanas repeticiones. No se necesitan palabras rebuscadas. No es necesario ser un gran teólogo para orar. Con nuestras propias palabras podemos hablar con Dios. El mejor lenguaje es el que sale de un corazón lleno de fe, un corazón con la confianza en el Señor. Si Jesús nos ha enseñado a orar, entonces vivamos una vida de oración. Padre nuestro que estás en el cielo.